Buenas, ¿cómo están? Bueno, bienvenidas a Hijas de la Luna. Este es un espacio que armé para poder compartir un poco información lunar, energética, qué es lo que anda pasando a nuestro alrededor y poder acercarles mi mirada y el conocimiento que tengo de energías y conexiones y demás para que todas podamos de alguna manera ir acompañándonos desde un lugar consciente con toda la energía que nos envuelve y sobre todo la energía lunar a que nos invita. Por supuesto que lo hago desde un lugar de el entendimiento de que primero la luna nos mueve a todas, de la misma manera que mueve al océano, nos mueve a nosotras. En realidad nos mueve a todes, pero bueno, este programa se llama Hijas de la Luna. Por supuesto que todo ser es bienvenido a verlo, pero bueno, particularmente la luna nos conecta cultural y ancestralmente con la energía femenina porque habla mucho de lo cíclico, habla mucho del ciclo del cuerpo femenino y de alguna manera también es la energía que va a movernos internamente todo lo femenino para que empiece a sentirse adentro nuestro un poco a ver de qué se trata esta energía. Bien, entonces, lo que les quiero traer es un poco este lapso intermedio que hay entre la luna llena que sucedió el 25 de marzo y la luna nueva que va a suceder el 8 de abril. ¿Por qué les traigo esto? Bien, vamos a empezar por el principio. ¿Qué es una luna llena? Bien, arrancamos. La luna llena es el momento en el que en el viaje de la luna alrededor de la Tierra, la luna se encuentra en oposición al Sol. Tal cual como vemos en el dibujito, el Sol ilumina a la Tierra. Imagínense que del lado de la Tierra donde mira el Sol es de día, del lado de la Tierra donde mira la Luna es de noche. Pero las energías solares atraviesan la Tierra e iluminan la Luna por completo. Entonces, la cara que nosotros vemos de la Luna va a estar iluminada. Bien. Y astrológicamente nos marca puntualmente la luna llena la oposición entre dos energías complementarias. ¿Qué quiere significar esto? Bien, ahí vemos que la energía que nos trajo la luna llena del 25 de marzo, el Sol estaba en Aries y la luna estaba en Libra. ¿Qué significa esto? Aries y Libra son lo que se les da por llamar astrológicamente un eje o dos opuestos complementarios. Es como si yo les dijera, el Sol está en el blanco y la Luna está en el negro, y la invitación estelar es a que, o cósmica, es a que podamos encontrar un punto medio entre el blanco y el negro. Entonces, a eso le vamos a sumar algo que me gustaría que vean ahora en el dibujito, que es más fácil entenderlo que cuando se los intento explicar, que es que a todo eje astrológico, los signos astrológicos son 12, están configurados en 6 ejes y a la vez están configurados en 3 cuadrantes. Esos cuadrantes significa que todo eje es atravesado perpendicularmente por otro eje. Entonces, esos dos ejes nos van a terminar de dar como un contexto bastante amplio de qué se trata la energía que está rondando en el cielo y un poco darnos cuenta de los temas que nos mueve esta energía a la que el cielo nos invita. Por supuesto que cada luna llena la energía cambia porque el sol está en un signo y la luna está en otro. Y así vamos a ver el viaje de cada uno de los signos y cada uno de los ejes en donde el sol y la luna se van complementando en la fase llena. Pero particularmente esta luna, ¿qué es lo que nos trae? Bueno, además de la oposición entre el sol y la luna, también nos trae un eclipse.
El eje Aries-Libra, que es donde les digo que sucedió esta luna llena, nos trae la invitación de percibir ese cúmulo de conceptos que rodean esta idea de el yo y el nosotros. ¿Por qué? Aries significa o nos trae la energía del yo, mientras que Libra nos trae la energía del nosotros, entonces, o de los otros. Entonces, ¿cómo es que este eje nos invita a vivir esos opuestos complementarios? Bueno, siendo un puente entre el yo y el nosotros, el adentro y el afuera, lo que yo quiero y lo que el mundo me permite. Entonces, la invitación va a estar en siempre vivir este eje, sentirlo, sentir a qué me invita. Obviamente que va a depender del lugar en la carta, en donde, de tu carta natal, particularmente donde caiga, donde tengas a Aries en tu carta, donde lo tengas a Libra, van a ser como el contexto especial en donde esta luna llena y este eclipse vayan a suceder o hayan sucedido. Después, por otro lado, esto que les decía, todo eje está atravesado perpendicularmente por otro eje que nos da un contexto de dónde va a suceder esto y ese relleno de energía, por decirlo de alguna manera, o la energía que acompaña este eje perpendicularmente es el eje Cáncer-Capricornio. Este eje habla de la pertenencia. Cáncer, a grandes, inmensísimos rasgos, siendo extremadamente simplista, puede significar nuestro entorno familiar y puede significar la familia y puede significar lo ancestral y puede significar el pasado. Pero no se olviden que nosotros le estamos dando un contexto mental a la energía. Entonces, siempre que hablamos mentalmente de la energía o tratamos de entenderla, lo que hacemos con el pensamiento es limitarla. Cada vez que nosotros le ponemos un rótulo a una energía, limitamos la capacidad de esa energía para poder entenderla. OJ con esto entonces, porque yo les voy a dar un montón de definiciones, pero acá lo más importante es que cada una de ustedes, cada uno de ustedes viva esa energía para que puedan experimentar en cuerpo y alma lo que a cada una, a cada uno, le significa esa energía, porque no a todos nos va a significar lo mismo. Entonces, Cáncer nos va a traer esa ancestralidad, esa familia, ese lugar primario donde uno nace, ese origen, piensen que es como si yo les dijera el agua primordial. Mientras que Capricornio nos va a traer la salida al mundo. Esa energía, esa fuerza necesaria con la que yo necesito conectarme, esa voluntad, ese poder interno donde yo necesito estar plantado para salir de adentro de mi útero mental, de mi útero emocional y poder decir, ok, plom, me plasmo en el mundo y hago algo con eso, ¿sí? Entonces, obviamente que la energía que va a primar va a ser la de Aries Libra, no quiero marearlas, pero vamos a tener el pensamiento o la invitación de sentipensarnos en este vínculo entre mi yo y el afuera, y mientras tanto va a aparecer una energía que nos va a preguntar sobre la pertenencia. ¿De dónde viene ese yo? ¿Y cómo se instala ese vínculo con el afuera? Que está muchas veces heredado y múltiple condicionado por la cultura, la civilización, la sociedad, el lugar en el mundo en el que nací, la forma en la que me crié, el status quo, la clase social a la que pertenezco, no nos vamos a engañar, todo nos condiciona, ¿sí? Entonces, es un eje y un cuadrante, digo yo, de los más interesantes con los que nos va a atravesar esta energía. Y a eso le sumamos lo que significa que el Sol y la Luna estén en oposición, porque justamente
Cuando el Sol y la Luna están en sus opuestos complementarios, inevitablemente va a haber una tensión adentro nuestro. Esto que les digo, el Sol está parado en blanco y la Luna está parado en negro. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber una tensión adentro nuestro, en donde generalmente todas las lunas llenas nos invitan a observar nuestras incoherencias. ¿Sí? ¿Vieron cuando una piensa algo, siente otra cosa y hace algo que nada que ver? entonces, entonces, en esa incoherencia interna es como, claro, pero yo estaba sintiendo que había que hacer esto, pero sin embargo se me atravesó un pensamiento que me dijo, no, así no, hay que hacerlo de otra forma. Y cuando llegó el momento de accionar, hice cualquier cosa menos lo que sentía y lo que pensaba. Eso es una incoherencia interna y muchas filosofías espirituales hablan de que justamente la espiritualidad nos sirve para empezar a sublimar todas esas incoherencias, porque tienen que ver con que nuestra mente está respondiendo a algo, nuestro sistema de creencias, nuestro corazón o nuestro sentir está respondiendo a otra cosa que tiene que ver con la emocionalidad que tenemos guardada, mientras que nuestro accionar responde a otra cosa por completo distinta y que probablemente también esté condicionado por otro montón de sentipensamientos que encima pertenecen a nuestro inconsciente, ni siquiera es que nosotros estamos siendo conscientes de lo que pasa. Entonces, el Sol y la Luna en oposición nos van a traer siempre esta mirada interna de ¿qué anda pasando con esto? ¿Qué hay? ¿Qué hay en el mundo interno, adentro, que quizás marca el yo en un lugar y el nosotros en otro lugar, completamente distinto? Entonces, este Sol y esta Luna en ese estadio, en esa fase de la Luna llena, siempre nos va a traer conflicto. Siempre nos va a mostrar el conflicto interno, la incoherencia interna, la incomodidad interna. ¿Para qué? Para que nosotros podamos decir, a ver, ¿por qué todo esto me pone incómoda? A ver qué es lo que pasa con esto internamente. Nos va a invitar la tensión, ese conflicto, esa incomodidad interna siempre nos va a invitar a hacerle espacio a esa incomodidad adentro nuestro, en nuestro cotidiano y sentarnos a respirar la incomodidad para encontrarle el sentido de la incomodidad. Bien, y por otro lado está el eclipse, que por eso, siendo 30 de marzo, les comparto este video y les comparto estas reflexiones, porque justamente no es una luna llena cualquiera. Para que el que no está familiarizado con la energía de la luna, se dice que todas las fases lunares tienen 2 días antes en donde empieza a aumentar la influencia de esa fase, mientras que luego se sucede y tenemos 2 días después para seguir experimentando como el coletazo, la secuela de lo que esa energía nos dejó. Entonces, cuando sucede el eclipse, esto se perpetúa un poco más. O sea, lo que sucede es que probablemente hayamos sentido esa luna llena una semana antes y que durante los 2 eclipses que se van a suceder, porque si sucedió el eclipse de luna, automáticamente luego va a suceder el eclipse de sol. Entonces, ¿qué es lo que nos va a pasar? Justamente el periodo entre eclipses, en donde se eclipsa la luna y se eclipsa el sol, o se eclipsa el sol y luego se eclipsa la luna, vamos a seguir manteniendo la influencia de esa energía. A diferencia de lo que sucede en cualquier luna llena, que 2 días después de la luna llena ya empezamos a sentir cómo la energía empieza a disiparse, a diluirse, entonces ya su influencia no es tan grande, ya no sentimos esa incomodidad que quizás nos trajo los 2 días anteriores y la luna llena en sí misma. El eclipse nos deja incómodas una semanita, 10 días tirando y un poco más también, ¿sí? Entonces, hasta que la luna no salga de la energía del eclipse, va a seguir estando ahí como interpelándonos. Entonces eso no es un dato menor. Bien. Entonces, ¿qué nos va a traer? Acá les traigo como las reflexiones más importantes que desde que ha comenzado esta influencia cósmica del eclipse,
he estado reflexionando y también les comparto un poco mi conocimiento sobre astrología o sobre la vivencia de las energías astrológicas, que esta es como una mirada súper personal. Entonces les pido como reflexionenlo, no lo tomen tal cual literal, sino que piensen lo que les estoy diciendo, sientan lo que les estoy diciendo y fíjense, si lo que resuena, resuena, joya, y lo que no resuena lo dejan pasar. ¿Por qué? Porque en este mundo no existe una única verdad para nada. Y siento que lo más valioso es que en el compartir de las múltiples verdades, cada ser puede encontrar su propia verdad. Entonces, el Sol está en Aries. ¿Qué significa esto? Y bueno, Aries es el primer signo del zodíaco, por eso también en la luna llena arrancó esta rueda astrológica. En realidad, desde que el Sol se posicionó en Aries, arrancó de nuevo la rueda astrológica, donde vamos a pasar todo un año por los 12 signos. Arrancamos en el signo de Aries, es el inicio, es el comienzo, es la explosión, es la expansión. Es esta chispa interna que nos permite ir a por lo que uno desea espontáneamente, ¿no? Es como, bueno, quiero esto, bueno, voy, lo hago, ¿no? Es como no lo pienso mucho. Yo siento que es esa energía de acción en donde uno va y hace sin pensar tanto, ¿no? Es como, no sé si alguna vez les pasó, pero quizás yo muchas veces me he tenido que repetir a mí misma, no lo pienses tanto, anda y hacelo, ¿no? Que si lo pienso mucho ya empiezo a retener energías que hacían que me dejaran salir y fluir y que las cosas salieran y mis pensamientos resultaban retentivos, ¿no? Por el contrario, es como que me llevaban aún adentro, como no. Parecía que no había que hacerlo. Entonces, bueno, yo siento que la energía de Aries es esa pulsión vital que nos invita a hacer las cosas sin pensarlas tanto, tipo, anda y hacelo y fíjate lo que sucede, qué es lo que te trae la experiencia, ¿no? Entonces, hay una energía solar que nos invita a esa vitalidad, a encontrarnos con esta pregunta que muchas veces siento que es una frase hecha, pero si una la reflexiona no es tan una frase hecha, es muy profunda, que tiene que ver con esto de, ¿qué haríamos si no tuviéramos miedo? ¿No? Es como, yo siento que Aries nos invita a esta pregunta. ¿Qué harías si no tuvieras miedo? ¿No? Es como, si el miedo no fuera un condicionante, un perpetuador de pensamientos y sentimientos y demás, ¿qué pasaría si todo eso no existiera? ¿No? Es como, ¿qué harías si no tuvieras culpa? O si no tuvieras vergüenza, o si no. Como, siento que la energía ariana solar nos está invitando a preguntarnos, bueno, a ver, quizás no tenemos tanta conciencia de qué es lo que me limita internamente o qué es lo que me limita desde mi pensar, desde lo que he heredado, bla. Pero sí capaz que nos puede permitir esto de decir, bueno, ¿qué pasa si esto que está ahí limitando no existiera? ¿Qué harías con todo esto, no? Es como, ¿cómo te desenvolverías en la vida si el miedo, si la vergüenza, si la culpa, si el prejuicio no existieran? Entonces también aparece la necesidad de marcar la cancha, ¿no? Es como, siento que la energía ariana también es una energía que nos invita a decir, ok, si este es mi deseo y yo lo puedo ejecutar, imaginémonos que tengo todo lo necesario para poder ejecutarlo. Bien, bueno, ¿cómo delimito mi camino? Porque ahí viene el eje que comparten con Libra. Libra son los otros. ¿Cuántas veces pensamos y decimos, che, quisiera hacer esto, pero si hago esto, capaz que el otro se ofende o el otro se enoja o qué van a decir de mí o empieza la mirada de la afuera, la cultura, el paradigma interno que me somete a ciertas limitaciones. Entonces, Libra nos va a hacer de un contenedor de ese deseo de decir, bueno, no puedes hacer lo que vos querés cuando vos querés, de la forma en la que vos querés y que todo te importe un carajo. No, hay un limitante, hay un juicio social que nos va a decir, hay cosas que no se pueden hacer, moralmente esto no está aceptado, éticamente esto no es lo correcto. ¿Ven por qué es necesario el eje? Porque si viviéramos de manera ariana 24/7, nos chuparía un huevo el de al lado. Es como, ya voy a... Y sí, pero a esta persona la lastimaría si hicieras esto. Bueno, no importa, lo hago igual. Me importa un carajo el otro. Entonces,
ahí aparece la parte libriana del asunto y nos dice, che, pará, hacé, pero con armonía. O sea, vos no, tu accionar no puede ser destructivo para alguien más. Tu accionar debería construir, no destruir. Entonces, ahí empiezan a aparecer los debería, ¿no? O sea, esto debería ser armonioso, esto debería ser amoroso. Libra de alguna manera siento que nos marca el cómo hacer eso para no romperle las bolas a nadie, para no joderle la vida a nadie con nuestro accionar y nuestro deseo. Nos trae el otro. Esto de saber que uno no está solo en el mundo y que entonces, por lógica consecuencia, no puede obrar en la vida como si estuviera solo, porque es mentira, o sea, no estamos solos. Todo nuestro accionar tiene una consecuencia. Y allí aparece algo que es tan hermoso de esta energía libriana, que siento que tiene mucho que ver con la ley del karma, causa y consecuencia. No estás solo. Nada de lo que hagamos, nada de lo que pensemos, nada de cómo nosotros penetremos al mundo, ¿no? Esta energía ariana de meterse hacia adentro, de ir por lo que uno quiere. Y es como, ok, pero de alguna manera vos estás ingresando con tu energía a un espacio, pero ese espacio no estaba desprovisto de energía. Ese espacio tenía una energía que ya estaba armónica y estaba funcionando. Y vos metiste tu energía, ¿y qué pasó con eso? Entonces es, ok, pensemos cómo construimos desde el yo el colectivo y cómo el colectivo me construye. Entonces, allí aparece esta ley del karma que les digo, que tiene que ver con la causa y consecuencia. Todo lo que nosotros hacemos trae una consecuencia. La forma en la que nosotros impactamos en el mundo siempre va a traer una consecuencia. Es una energía que va, pero es una energía que vuelve. Tiene una inercia per se. De eso se trata el karma. Entonces, siento que la luna está parada en Libra para decirle al sol ariano, bien, está buenísimo, crea lo que quieras, pero siempre pensá que hay una forma más espiritual quizás de crear las cosas y no es solo olvidándote de los demás y haciendo caso solo a tu propio deseo, porque esa pulsión de deseo, ¿de dónde viene? Y ahí aparece el eje cáncer Capricornio. ¿De dónde viene mi deseo? ¿Está basado en qué? En la necesidad de reconocimiento, en la necesidad de aceptación, en que yo tengo que perpetuar la energía de mi árbol ancestral, o por el contrario, estoy tratando de hacer lo que el mundo dice que hay que hacer para ser exitoso. Entonces, ¿desde dónde hago? Nos va a traer esta pregunta. Siento yo este eje, pero recontra, ¿no? ¿Desde dónde yo quiero crear? ¿Desde dónde yo quiero expresar mi deseo? Porque no nos olvidemos que el deseo en su entendimiento o vibración más alta tiene mucho que ver con la pulsión del alma. Pero rápidamente el deseo es tomado por otras energías que no necesariamente son las álmicas, que no necesariamente son esa luz interna que pulsa adentro nuestro para brillar, sino que a veces esa energía de deseo está tomada por otros miles de cosas que tienen que ver con llevar adelante en la vida el deseo de mi padre, de mi madre, de mi clan, llevar adelante un deseo que viene del ego, lo que me falta, la herida, ¿no? Es como esta cosa de, bueno, mi personalidad estuvo construida en base a esto, esto y aquello, y entonces en base a eso deseo y salgo al mundo. Entonces es como, pero pará, ¿cuál es la base de tu deseo? ¿Cuál es el origen de tu deseo? Cáncer. ¿Cuál es el origen de ese deseo? ¿Cuál es la pulsión vital de ese deseo? ¿A dónde te lleva? Capricornio también nos va a traer esto, ¿no? Como, ¿cuáles son los ejes o cuáles son los deseos que el mundo nos muestra como así es como tenemos que desear? Entonces, hay mucho por encontrarnos adentro nuestro. Y por eso también esta luna en Libra nos dice, ok, encontremos una armonía entre todas las pulsiones de posibilidades de deseo que hay adentro nuestro.
volvamos adentro. Antes de salir afuera, volvamos adentro, ¿no? La diferencia entre el responder y el reaccionar. Volvamos adentro. ¿Qué voy a hacer con todo esto que tengo adentro mío? ¿Qué voy a hacer con toda esta energía? ¿Para qué sale? Y muchas veces está la otra cara de la moneda, que es, yo tengo una pulsión interna, pero el afuera me dice que está mal. Yo tengo una pulsión interna, pero mi clan, mi ancestralidad, penó y multó y vivió desdichadamente tratando de llevar este deseo hacia afuera. Entonces, ¿qué es lo que me dicen mis energías ancestrales? No lo hagas. No lo hagas, ¿no? Es como, hay algo de eso. Entonces, ¿qué es lo que nos va a pasar cuando nos encontramos con esas energías que en vez de pulsar hacia afuera, nos hacen que justamente todo ese deseo interno implosione dentro nuestro? ¿Por qué? Porque es una energía de iniciación, pero si esa energía de iniciación por miles de mandatos, programas y limitaciones internas que me trae el afuera, que me trae el sistema, que me trae el lugar sociopolítico, económico, ambiental donde vivo, que me trae la herencia familiar de pensamientos, de emociones, de historias de vida a las que le fue mal haciendo lo mismo, ¿no? Es como todo eso va a repercutir en ese deseo que quizás fue una chispa en un segundo de lucidez y de golpe hizo ¡fuf! Y rápidamente se apagó. Entonces, es una luna llena que viene con de todo y a eso le sumamos la construcción de ese puente que les digo entre el yo y los otros, que también está interpelado por la energía del eclipse. Hay muchas formas de interpretar el eclipse, pero yo me quedo personalmente por la vivencia incluso que he tenido en estos días de que esa energía, había pueblos originarios que lo vivenciaban como un portal. Y vieron que no es tanto esta cuestión de que ahora, por ahí, en la espiritualidad moderna, entendemos los portales como, por ejemplo, hoy, 30 del 3, podría ser un portal, ¿no? Como 3 3, no sé cuánto suma 24, ¿no? Como empezamos con la numerología y todo. Me encanta y me parece maravilloso porque aparte cuando la gente se une y todos creen en lo mismo, lo que creen, crea, ¿no? Por supuesto. Es un principio metafísico ese, hermoso, a lo que damos por llamar egregores. Entonces, ahí hay algo que me parece maravilloso, pero creo que cuando en el cielo el cosmos mismo ya nos muestra la capacidad de abrir una puerta. Yo siento que si me puedo poner en sentipensar lo que veían nuestros pueblos originarios, sin toda la información circundante que tenemos ahora y demás, ¿no? Sin la ciencia, sin todo lo que nosotros hoy tenemos como posibilidad. Me imagino mirando al cielo y observando la luna llena, como sucedió en ese eclipse penumbral del 25, y digo, miro la luna y de golpe la luna se pone más oscura, pero empieza como desde un lugar a ensombrecerse. Y es como, probablemente ellos sentirían que hay una puerta que se abre a un lugar misterioso, oculto, místico, esotérico, en donde la primera pregunta que se harían es, ok, ¿y esta puerta a dónde nos lleva? ¿No? Es como esta puerta que se abre, ¿hacia dónde nos va a llevar? Entonces, sentí el 25 mismo que sucedió, que fue un día en donde se abrió esa puerta, ese portal, para trabajar el vínculo. Y no hay nada más representativo del eje Libra-Aries o Aries-Libra que justamente un vínculo, porque es lo que nos une en el yo y en el otro. Entre estos dos extremos, lo que hay en el medio es un puente vincular. Y esa vincularidad está de múltiples maneras, atravesada por muchas cosas. Uno construye la vincularidad desde lo que ha experimentado, desde lo que ha visto, desde lo que ha vivido, desde el trauma,
un montón de cosas, incluyendo lo cultural, lo social, lo mundial, por supuesto. Entonces, lo transpersonal, lo que va más allá de nosotros, lo que es generacional, lo que es humano incluso, ¿no? Como la conciencia, el inconsciente colectivo también organiza y delimita la vincularidad. Entonces, es como si el eclipse nos hubiera abierto a cada una, a cada uno, una puerta para decir, ok, ¿qué cosas están condicionando tu forma de vincularte? Con cualquier cosa. Vincularte con tu deseo, vincularte con un otro, vincularte con tu familia, vincularte con tus amigos, vincularte con el mundo, vincularte con el trabajo, vincularte con lo que fuera. Para todo, nosotros tenemos 1000 lazos que salen hacia afuera, que nos permiten entrar en contacto con todo lo que está afuera nuestro. Para entrar en contacto con lo que está por fuera de nosotras, creamos un vínculo. Hasta poniéndome más esotérica, hasta creamos un vínculo con la energía y creamos un vínculo con el universo. Entonces, ¿qué condiciona ese vínculo? ¿Qué me permito sentir a través de ese vínculo? ¿Qué me permito pensar a través de ese vínculo? ¿Qué es lo que el vínculo me trae? Son cosas que es muy buen momento para ponerse a pensar de qué se tratan los vínculos que creo, cómo los creo, en base a qué empiezan a aparecer las desconfianzas, las confianzas, las ilusiones, el idealismo, la proyección. 1000 cosas. Nuestros vínculos no son simples, están 1000 condicionados por todo lo que sentí pensamos. Entonces, es re importante darse cuenta que el eclipse probablemente a cada una, a cada uno de nosotros, nos ha traído esta enseñanza de, ok, qué pacto, qué lealtad, qué vida pasada, qué vida presente, qué vida futura está condicionando mi vincularidad, está condicionando el cómo yo me vinculo con todo lo que me rodea. Porque ahí viene la energía ariana. Mis vínculos tienen que ser expansivos. ¿Qué pasa si son retentivos? O sea, hay algo que falla, porque esa energía que tiene que salir hacia afuera, que tiene que expandirse, que tiene que ser la iniciación de algo, si no está pudiendo ser, si hay algo que yo quiero iniciar y no logro iniciarlo, la pregunta va a ser, ¿qué me está reteniendo? ¿Qué me está impidiendo que eso suceda? ¿No? Es como... Y ahí es donde Libra viene y nos dice, ok, evidentemente no hay algo en armonía, porque para que tu pulsión vital suceda por una cuestión lógica del universo, y por suerte es así, todo lo que se va a crear va a necesitar sí o sí una armonía, porque si no, va a tender a lo desarmónico, y lo desarmónico inevitablemente nos va a llevar a la destrucción, nos va a llevar a la muerte. Y si no, vean lo que pasa en el mundo. No hace falta darnos, ser grandes eruditos o muy inteligentes para darnos cuenta de que el ser humano tiene una forma muy desarmónica y destructiva de vivir, y sobre todo los que más... individualistamente viven, en el que no importa mi accionar en el mundo, o sea, no concibo o no me doy cuenta de que todo lo que yo haga va a impactar en el mundo que me rodea de alguna manera, y si uno no es consciente de eso y vive en la ignorancia de esa situación, todo lo que geste probablemente vaya a ser destructivo, porque no tiene armonía, porque le falta la armonía de saber que uno no está solo en este mundo, que nos rodean un montón de cosas. No solo hablamos de seres humanos, hablamos de animales, hablamos de vegetación, hablamos de otros reinos, hablamos de la Tierra en sí misma y de todas las energías que andan dando vueltas a su alrededor, creamos en ellas o no creamos, ¿no? Pero si están viendo esto, claramente creen en las energías. Entonces, es importante darnos cuenta de que este eclipse nos va a interpelar una forma sistémica de vida, y que quizás el mundo nos invite cada vez a vivir de una manera más individual,
Pero sin embargo, el eclipse nos va a decir, miren que la individualidad no nos va a llevar a ningún buen puerto, ¿eh? O sea, los puertos a donde nos lleva la individualidad, el individualismo, el culto a lo individual, solo nos va a dejar en un lugar hiperdestructivo. Entonces, si uno quiere construir, tiene que aprender a vivir de una manera más armónica. Entonces la primer pregunta que se hace esta luna llena en Libra, nos dice, ok, si este es tu deseo, ¿de dónde viene? ¿Por qué pulsa? ¿Y cuál va a ser el impacto que va a tener en el mundo? Porque antes de salir a la acción, vamos a pensar cuál es el propósito de la acción. Bien, y acá hay algo que me gusta mucho, que tiene que ver con esto, que es quizás hasta algo más profundo de lo que vengo diciendo, que es la ley del Ubuntu. Hay pueblos, tribus africanas que tienen el Ubuntu como una filosofía de vida y significa yo soy porque somos. Y acá hay algo que tiene que ver con este cuadrante que les estoy compartiendo y siento que justamente profundiza ese sentido del ser y nos saca de ese yo individual, ariano, y también nos saca del condicionante del nosotros. Y es esto de decir, ok, yo soy porque somos. Yo pertenezco a una comunidad que le dio forma a quien soy, de la misma manera que quien soy le da forma a la comunidad a la que pertenezco. Entonces, la pregunta va a ser, ¿a qué lugares pertenezco? ¿Qué formas me dan los lugares a los que pertenezco? Y a la vez, ¿qué le aporto yo a la comunidad a la que estoy? ¿Cuáles son las formas que yo le agrego a ese lugar al que pertenezco? Entonces nos va a invitar a pensar un poco todas estas cosas desarmónicas que tienen que ver con el exceso de dependencia y con el exceso de autosuficiencia, que son como dos polos o dos caras de una misma moneda, que es como decir, interdependientes somos todes. Yo no cultivo en mi casa el alimento que como, entonces voy a necesitar de una verdulería, de un verdulero, de un mercado central, de alguien que cultive por mí, para poder comer el alimento. Entonces, algo tan básico como eso. Fíjense la interdependencia que tenemos, porque última yo pago eso y el verdulero vive del dinero con el que después va y compra el cajón de verduras. Entonces, hay algo muy, muy interdependiente de esta situación. Y por otro lado, esto de la autosuficiencia, yo puedo con todo, yo hago todo, yo. Y es como, ok, pero tu accionar realmente tiene que ser único y vos vas a tener que cargarte con todo. No hay nadie que pueda compartir la carga de lo que estás haciendo. O es que no podés concebir una armonía con un otro sin necesidad de que las cosas sucedan tal y como nuestro yo lo permite, ¿no? Entonces hay algo en que también es importante pensar en estos excesos de autosuficiencia, que nuestra energía tiene un límite. La energía vital está limitada, no es ilimitada. Se gasta y necesita recuperación, regeneración. Se puede regenerar, lo que no hace que sea ilimitada. Entonces, ¿qué nos pasa con esto? Ok, la autosuficiencia va a agotar todas nuestras energías vitales. Entonces, ¿no es mejor a veces construir con un otro? Lo importante, y es por lo que más nos va a habitar y incomodar las energías sol-luna de esta luna llena y el sol-luna de la próxima luna nueva, va a ser el interpelarnos en el equilibrio entre el dar y el recibir. Algo tan constructor de vínculos como eso. Entonces me gusta terminar con esta reflexión que dice que es importante estar en el mundo sin ser del mundo. ¿Por qué? Porque entonces ahí le vamos a dar el espacio al alma
para ayudarnos a repensar y a replantearnos todas esas formas y todas esas molduras que nos han dado la sociedad, el mundo, la civilización, la cultura, la familia, todo lo que nos ha rodeado, todas las comunidades a las que hemos formado parte y seguimos formando. Pero hay algo álmico que nos va a invitar a encontrar ese cambio interno, esa revelación interna, que nos va a llevar a ocupar lugares más genuinos en el mundo, en comunidades que quizás vibren más con nuestra alma, o que hacer que esa comunidad a la que pertenezco tenga un espacio para mi alma y yo me sienta verdaderamente con la posibilidad de manifestar mi deseo álmico para poder compartir esa luz con los otros. Así que bueno, mi recomendación con los eclipses. Esto que les decía, yo he experimentado, no solo lo he traído a la conciencia, sino que también lo he experimentado, esto de que el portal, el eclipse, es un portal. Es la posibilidad en que el universo nos abre las puertas a entrar en contacto con cosas mucho más profundas que a lo mejor durante un estado más orgánico o más armónico de energías no está. Es como que el eclipse le da una intensidad a la energía que nos permite hacerla consciente. Porque mientras está en ese estado pseudo cómodo en el que se encontraba hasta el día del eclipse, es como que podíamos seguir adelante con nuestras rutinas y nuestros automáticos sin necesidad de ser consciente de esa energía dentro nuestro. El eclipse lo que hace es recargar las energías. ¿Para qué? Para que en esa intensidad en la que la siento me permita hacerme consciente de cosas que normalmente no estoy preparada para hacerme consciente. O no le doy el espacio, ni vibran con la intensidad para que yo pueda mirarlas, ¿sí? Entonces, ¿qué hacer en un eclipse? Lo que sientan, que es lo que siempre digo, vivan su propia experiencia y no sigan ninguna regla ajena más que la propia intuición, porque cada una, cada uno, cada une sabe lo que es bueno para uno. Y nadie más que uno sabe lo que es bueno para uno. Entonces ahí les invito a salir de esos lugares sumisos que a veces tenemos de bueno, el otro dijo que la receta para vivir el eclipse va a ser esta y tengo que hacer esto. No hago aquello, no hago lo otro, hago aquello, hago lo otro. No es como, hagan lo que sientan, hagan lo que les resuene y júntense con la comunidad que resuena con ustedes, porque de eso se trata este eclipse, en escuchar el deseo del alma y unirse a comunidades que resuenan álmicamente similares a ustedes. Y ese es el sentido más grande de, creo yo, que trae la vivencia de un eclipse, que es como sabernos que las verdades internas, lo que nos es natural, es una verdad interna. Y lo que nos es natural nunca nos va a dejar en un lugar desprotegido o desprovisto de conciencia. Entonces cada uno siento que tiene que hacerse soberano de sus elecciones y elegir lo que está vibrando y siente que es para uno. Entonces, ¿qué hacer el día del eclipse? Lo que quieran, lo que sientan. Lo que sientan va a estar bien. Desde tomarse un vino y armarse una buena comida que les haga disfrutar de ustedes mismos y de los otros que están a su alrededor, hasta armar una ceremonia, hacer un ritual, hacer lo que quieran, lo que quieran. O sea, realmente. Porque cuando aparece esta cosa de no hacer rituales, no hacer ceremonias en los eclipses, no hacer esto, no hacer... Yo siento que se habla desde un lugar de miedo. Y que quizás me pregunto si las energías del eclipse intensifican energías. A lo mejor yo estoy necesitando de esa intensidad. ¿Y por qué no? Si la pulsión interna me lleva a hacerlo,
¿Por qué seguir una regla ajena? E incluso siento que a veces hay tanta cuestión con el tema de los rituales y la ritualización y no sé qué. Yo creo que vivimos en una civilización que es una de las civilizaciones que más ha perdido el sentido de lo ritual. Con lo cual, creo que no sabemos muy bien lo que es un ritual. Siento que capaz imitamos formas rituales que leímos en algún lado o que experimentamos de otros pueblos que a lo mejor lo viven desde otros lugares distintos a nosotros, pero sin embargo no hemos nacido con la conciencia de lo ritual. Nuestros rituales son otros. Nuestros rituales son, por ejemplo, juntarnos para Navidad sin siquiera saber de qué se trata, como de qué es la energía de la Navidad, o sea, de qué venía a traer la Navidad. Es como comprar regalos y venerar a un señor regordete de barba, muy divino, muy gracioso en sus fisonomías, con un traje de frisa, roja y blanca, y yo vivo en el hemisferio sur y es pleno verano, entonces yo pienso y digo, pobre Papá Noel, se está cagando de calor. Entonces, realmente no, yo siento que no tenemos ni idea de lo que es ritualizar la vida. Entonces, quizás a lo mejor el eclipse nos invite a aprender nuestras propias formas de ritualizarla y esas sean nuestras formas de transformar nuestros vínculos. ¿Por qué no? Entonces, a lo que sientan. El eclipse está ahí para vivirlo, como todos los días de la vida, como todas las energías que nos atraviesan. Están ahí para ser vividas, no para otra cosa. Y lo que nos deje de aprendizaje o de resiliencia esa energía, bueno, seguramente va a ser parte del propósito de nuestra alma. Por último, y para terminar, quería compartirles ancestralmente qué es lo que traen estas dos lunas llenas. Para los que no saben, o las que no saben, las lunas llenas en los pueblos ancestrales han tenido nombres, porque esa era la forma en la que los identificaban. Yo les comparto los nombres celtas de la luna llena, porque es una religión o una filosofía, ya no sé cómo llamarlo, o una cosmovisión que a mí me interpela y me resuena un montón. Ahora, cada uno va a encontrarle también, digo, si ustedes resuenan con otros pueblos originarios, entonces está bueno, o ancestrales, está bueno como buscar en esa ancestralidad cómo se llamaban esas lunas, porque siempre van a encontrar también mucha información de ese pueblo de acuerdo a las formas en las que veían y experimentaban el tiempo. Entonces, tenemos, por un lado, en el hemisferio sur, la luna de la cosecha, que significa que es la última cosecha que se va a hacer antes de que comience el invierno. Esta luna llena de marzo fue la última luna llena donde la luz solar vibró con fuerza. ¿Qué significa esto? El equinoccio le dio de vuelta la paridad, el equilibrio entre la luz y la oscuridad en el día. Ahora, a partir del equinoccio de otoño, la luz empieza a menguar y la luz del sol empieza a tener cada vez menos fuerza. Entonces, esta es la última luna llena en donde verdaderamente vibró la luz solar. Y a partir de ahora va a ir en un declive absoluto hasta el solsticio de invierno, en donde va a volver a vibrar, a empezar a incrementarse la potencia de la luz solar. Entonces, por eso se le llama la luna de la última cosecha. ¿Por qué? Porque entonces los pueblos que eran agricultores y vivían de las cosechas, de lo mismo que cosechaban, sabían que iba a ser la última cosecha antes de que la tierra empezara a menguar su potencia y se guardara, entrar en un periodo de invernación en el invierno. Entonces, cuando intenciono sobre lo que anhelo, no debo perder de vista, si podemos simbolizar este sentido ritualista, no debo perder de vista
de que es importante agradecer sobre lo que ya tengo. Por eso era la luna de la última cosecha y se hacía una celebración hermosa en torno a esto, en donde aparecían conceptos como, por ejemplo, la cornucopia, que es el símbolo de la abundancia. ¿Por qué? Porque ellos tomaban la última cosecha, le daban una parte a la tierra, agradeciéndole a la tierra de lo que les había dado, de lo que los había proveído, y pidiéndoles que pasado el invierno, otra vez vuelva a surgir la vida en la tierra para que ellos puedan volver a alimentarse de esa vida. Entonces, agradecían profundamente por cómo habían sido alimentados, por todo lo que habían logrado, porque habían llegado vivos hasta ahí, porque mucha gente en el invierno no sobrevivía. Entonces, ese agradecimiento a la tierra y ese agradecimiento a la vida les daba también la premisa de que esa prosperidad iba a venir al encuentro la primavera o el verano siguiente. ¿Sí? Iban a volver esas cosechas a resurgir para volver a encontrar el alimento. Bien, entonces si estás en el hemisferio sur, mi recomendación energética tiene que ver con que uno pueda agradecer. Vamos a entrar en un periodo introspectivo en donde vamos a entrar en contacto con las energías internas más que con las externas. Entonces, toda esa invernación que nos va a llevar a encontrarnos en esa luz interna es una invitación también a agradecer lo que la luz externa, todo lo que tenemos a nuestro alrededor, nos ha dado. Y si estás en el hemisferio norte, estás en un momento en donde la luz empieza a crecer. Estás en el momento opuesto a lo que está pasando en el hemisferio sur. Entonces, en el hemisferio norte, esta luna llena que pasó en marzo se llamó la luna de la semilla. ¿Por qué se llama la luna de la semilla? Porque es justo el momento en donde empiezan a soplar los vientos necesarios para volar las semillas de adentro de las flores o de los frutos y llevarlos a que caigan en la tierra y puedan hacer su proceso de enraizarse para luego florecer. ¿Sí? La tierra está con la energía pulsante vital que empieza a crecer para que justamente ese proceso de crecimiento y de floración suceda en lo que sería el verano. O sea, acaban de atravesar el equinoccio de primavera y van corriendo hacia la expansión de todo lo que existe alrededor. Entonces, si podemos simbólicamente traer esto, podemos pensar que el viento muchas veces se relaciona con nuestros pensamientos. El elemento aire está relacionado con la mente y está relacionado con nuestros pensamientos. Entonces yo me pregunto, para la gente del hemisferio norte, si no es un buen momento para empezar a pensar o a escuchar más que pensar, ¿qué pensamos? Porque ese viento va a ser el que permita a las semillas de nuestras ideas enraizarse para florecer en el mundo. Entonces, quizás sea un buen momento para darnos cuenta que nuestros propios pensamientos crean oportunidades tanto como obstáculos. Entonces, es el momento ideal para observar esos pensamientos y ver hacia dónde nos llevan y que ese pensamiento también guíe y le dé orden y organización a nuestras ideas para poder empezar a manifestarlas. Bueno, espero que les haya gustado. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en la próxima luna llena, que ya no nos va a traer el eclipse, así que nos va a dar un respiro. Son 5 días nada más para vibrarla, para sentirla, y luego vuelve a desaparecer. Espero que estén muy bien, que tengan un hermoso día, una hermosa tarde o una hermosa noche.